Hola chicos, bienvenidos a nuestra segunda clase de comportamiento organizacional y para esta semana chicos vamos a ver todo lo que tiene que ver con las principales teorías y sus representantes, hablaremos de algunos conceptos, unos ejemplos aplicados y por último unas pequeñas conclusiones. Es decir que en nuestra segunda clase pues daremos un paseo por todo lo que es el comportamiento organizacional y cómo ha evolucionado. Para arrancar nuestra semana con una pequeña frase que la pondremos en contexto durante la clase de la semana número 2 y hablaremos de unos conceptos de qué es el comportamiento, cuáles son los factores claves del comportamiento organizacional. El comportamiento afecta todo lo que tiene que ver con el ambiente interno, con el ambiente externo, entonces hablaremos de cada uno de los componentes que hacen del comportamiento organizacional pues algo en común. Hablaremos de qué es administración, ¿cierto? Y las diferentes escuelas o teorías de la administración que se enfocaron en todo lo que tenía que ver con el comportamiento organizacional. Entonces hablaremos de las escuelas de clase, la escuela clásica, la escuela del comportamiento humano, de la teoría científica, la teoría clásica, la teoría de las relaciones humanas. Hablaremos un poco de la teoría de la contingencia, ¿cierto? Que son teorías básicamente que fueron aplicadas al tema de la administración, pero también pues, nos atañe un poquito lo que es el comportamiento organizacional. Entonces hablaremos de las importancias que tienen las teorías administrativas, pues nos mostró o fueron las que nos indicaron el camino a seguir en todo lo que tenía que ver con la administración y cómo darle un contexto y un manejo a las organizaciones. Entonces hablaremos de los principales generales de la administración, todo lo que tiene que ver con la autoridad, la disciplina, la división del trabajo, la jerarquía, el orden. Gracias a ellas, a esas teorías, pues hoy podemos decir que tenemos dichos procesos dentro de nuestras organizaciones. Entonces hablamos de un enfoque clásico administrativo, hablaremos de todo lo que tiene que ver la teoría científica dada por el señor Frederick Taylor y hablaremos de un poco de la teoría clásica dada por el señor Henry Fayol, ¿cierto? Entonces todo lo que tiene que ver con la teoría científica, lo que trajo el señor Taylor, todo lo que tiene que ver con la planeación, la preparación, el control, la ejecución, trajo algunos principios basados en los aportes que hizo sobre la administración. Algunos principios fue que sistematizó los conocimientos, seleccionó y científicamente a los trabajadores, entonces ya no hablábamos de un tema de empirismo, sino que ya eran trabajadores netamente profesionales o que sabían del tema a desarrollar. Y habló de un tema de que se optimizaba pues malo del todo lo que tenía que ver con tiempos. Después de eso hablábamos de todo lo que tiene que ver con la teoría clásica, ¿cierto? Que se nos dio después de la revolución industrial. Y dentro de esa teoría el señor Henry Fayol pues, realizó unos aportes muy importantes dentro de esa teoría, que era todo lo que tenía que ver con poder administrar las organizaciones complejas, ¿cierto? Poder optimizar, darle sacar el máximo provecho a las organizaciones. Entonces hablaremos de las 6 funciones básicas que él pudo contemplar para la organización, ¿cierto? Hablaremos también de los 14 principios que aportó él para la administración y cómo esos 14 principios lograron poder minimizar la problemática que había en aquel entonces de la revolución industrial y gracias a eso pues podemos ponerlo en práctica hoy en día. Hablaremos también de la teoría estructuralista, habían unos principios y unas características de esa teoría. Hablaremos de la teoría humanista que tiene que ver con Abraham Maslow, que fue el que se dedicó netamente a todo lo que tenía que ver con el comportamiento humano. Hablaremos de la famosa pirámide de Maslow y las necesidades de seguridad, necesidades básicas de autoestima, de autorrealización. Hablaremos de la teoría X y Y, cómo es una empresa X, cómo es una empresa Y. Hablaremos de lo que es la teoría contingente, chicos, y las características que trajo esta teoría contingente para la actualidad. Hablaremos de todo lo que tiene que ver con las escuelas de las relaciones humanas y por último pues llegaremos a unas pequeñas conclusiones. Entonces es decir que esta semana haremos un gran paseo por todo lo que tiene que ver con la historia y la evolución de la administración y cómo eso nos ha ayudado a mejorar nuestro comportamiento organizacional. Así que los veo en clase y Dios los bendiga. Chao, chao.